Siempre se agradece la presencia de Fleetwood Mac en este programa, bandaza. Para alegrarte la tarde. De eso se trata. Y ahora nos vamos al telefónico. ¿Estamos listos, Jo? Nos vamos... No, tenemos que alargar. Ya. Medio punto menos. Ya va en el 6-5. ¿Es del 7 para abajo o del 1 para arriba? ¿Le vas descontando? Lo que más le complique. Yo creo que uno va descontando notas. Ya, ahí estamos entonces. La cosa es que vamos a estar hablando ahora de temas contingentes porque sabemos, esta semana comenzó la cuarentena completa acá en la región metropolitana, en varios lugares del país y también acá de Santiago. Durante estos días se estuvo hablando mucho que las clases presenciales no tendrían que haber comenzado, que todo tendría que haber sido de manera online, igual como terminó el año anterior. Y es por eso que vamos a estar hablando de esto y otros temas, porque había mucha polémica, hubo mucho tema y no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente salió el gobierno a principios del ciclo lectivo a decir que esto iba a ser responsabilidad de los padres, que ellos tenían que decidir qué iba a pasar con sus alumnos, si los mandaban o no, pero que los colegios tenían que estar abiertos para recibirlos, porque lo raro hubiera sido que los niños quisieran llegar y que los colegios no estuvieran abiertos. Entonces ahí quedó a discreción de cada uno de los apoderados. Sin embargo, empezó a haber uno que otro contagio en diferentes puntos del país y también de Santiago, y en esa entonces fue que, por otros motivos, el Ministerio de Salud dice cuarentena total para la región metropolitana y todos los pendex para la casa. Más o menos el preámbulo de lo que vamos a estar conversando con Mario Aguilar, que es profesor y presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, además de candidato a constituyente por el Distrito 8. Mario, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Mario? Hola, Francisca, hola, Eduardo, un gusto conversar con ustedes. Un gusto igualmente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el preámbulo, no sé si lo estabas escuchando, pero es ese. ¿Estuvo bueno que hayan comenzado las clases de manera presencial para la gente que va al colegio, o esto fue un chino y siempre tuvo que haber sido de manera online? No, a la vista de la situación y que nosotros la anticipamos, evidentemente, me parece evidente que fue un error. Fue un error y una tosudez del gobierno bastante grande. Nosotros le anticipamos en todos los tonos lo que iba a pasar. Bueno, en primer lugar decir que más allá de la propaganda ministerial, el porcentaje que retornó a clases presenciales fue bajo. Hay números encontrados ahí, porque desde el gobierno y de diferentes municipalidades dicen una cosa, pero el colegio de profesores dice una cosa completamente distinta. ¿A quién le creemos? No, a la luz de los datos concretos nomás, pues si evidentemente fue mucho menos, fue alrededor de un tercio que volvió, a pesar de toda la propaganda y de toda la parafernalia que se hizo por parte del gobierno. Pero mira, más allá de las cifras, que tampoco es un gallito por cifras, y acá lo importante es cuidar la salud y la vida de nuestra gente. Todos queremos volver a clases presenciales. ¿Quién no va a querer que retornemos lo antes posible a una normalidad? Sobre todo los profesores. ¿Cómo? Sobre todo los profesores, me imagino. Obviamente, imagínate, el trabajo a distancia es sumamente desgastante. Nosotros entendemos que no es lo mismo que la clase presencial. ¿Cómo no vamos a ser nosotros los primeros en estar queriendo que los colegios reabran? Pero evidentemente no están las condiciones, ese es el punto. No están las condiciones, las condiciones sanitarias del país. Ni siquiera hablamos de las condiciones del colegio, cosa que también hay mucha limitante ahí, mucha carencia en diferencia en cuanto a las posibilidades de tomar las medidas sanitarias reales entre un colegio particular pagado, que tiene grandes canchas, gimnasios donde pueden hacer clases al aire libre, a un colegio municipal de una comuna pobre que tiene condiciones mucho más restrictivas. Pero más allá de eso, evidentemente las condiciones en el país no están. Y ahí está a la vista los resultados. O sea, hoy día hay cuánto porcentaje está en cuarentena. Se lo dijimos al Ministerio de Educación. Preferible que ustedes focalicen durante el primer semestre de este año, o por lo menos el primer trimestre, incluso le dijimos, todo el apoyo del trabajo a distancia y no corramos este riesgo. Esto es una cuestión absolutamente innecesaria. Le aseguramos, se lo dijimos, que a las pocas semanas se va a tener que volver a las clases a distancia, y ahí están los resultados a la vista. Y el ministro de Educación durante los últimos días ha guardado un silencio que yo creo que es bastante demostración de la vergüenza que debe tener de haber iniciado una cuestión y haber presionado por una cuestión que finalmente fue crónica de una muerte anunciada. Si era tan previsible lo que pasó, no había que ser experto ni había que ser analista muy agudo para... Sentido común nomás, ¿no?
exactamente, sentido común nada más. Es verdad, Mario, y es importante aclarar también eso porque en algún momento se generó este gallito con el ministro Palacios que trató de alguna u otra forma de flojo a los profesores. Ahí él estuvo aclarando que se refería a algunos, que no a todos, pero se empezó a armar todo este debate si de verdad los profesores estaban siendo flojos, como se dio a entender, o si de verdad estaban cuidando la vida de ustedes mismos como docentes y también la de los alumnos, porque obviamente hay papás que no tienen con quién dejar a sus hijos, que es complicado tenerlos en la casa por el teletrabajo, entonces se van juntando todos estos factores de parte de los apoderados, de parte de los profesores, y más allá de tu cargo mismo, histórico también dentro del colegio de profesores, tú también lo ves desde adentro y ves lo que le pasa a los colegas, me imagino. Por supuesto, mira, más allá de que evidentemente esta situación genera una condición de anormalidad en las casas y genera problemas a los padres, yo te diría que en los padres y apoderados, madres, es amplísima la mayoría de gente que está apoyando la postura nuestra como gremio docente, porque compartimos todos los días en los colegios con nuestros apoderados, con nuestros estudiantes, con la familia, estamos en un contacto permanente, cosa que no tiene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como todo este gobierno, tiene un alejamiento absoluto de lo que es la realidad social. No, ellos viven de la Cota 1000 hacia arriba de Santiago, están siempre muy cómodos en sus oficinas ministeriales, pero reflejan en todas estas decisiones un desconocimiento absoluto de la realidad. Y nosotros que tenemos contacto con nuestros apoderados sabemos que a pesar de los problemas que esto genera, porque lo genera, sin duda, la gran mayoría por sentido común, por cuidado de sus hijos, por la obvia preocupación que tienen con la pandemia, han preferido el formato a distancia, mantener todavía unos meses más, porque además estamos hablando de unos meses, hemos estado un año entero con esta situación obviamente no deseada. Obviamente todos queremos volver a la normalidad lo antes posible, pero ¿por qué no esperar unos meses?, le dijimos al Ministerio. ¿Por qué no esperar unos meses a apoyar el trabajo a distancia, que es algo que ha sido un tremendo déficit? Finalmente el esfuerzo para el trabajo a distancia lo hemos hecho básicamente los profes. No hemos tenido apoyo ni en equipamiento, ni en internet, ni en condiciones de materiales básicas. Hemos hecho el esfuerzo, nosotros hemos pagado el internet, nosotros hemos tenido que comprarnos muebles para poder hacer mejor clase, nosotros hemos tenido incluso en algunos casos que hacer readaptaciones, remodelaciones en las casas para poder habilitar un lugar donde hacer las clases, y lo hemos hecho porque somos conscientes de que no podemos dejar votados a nuestros estudiantes, pero apoyo ministerial, apoyo de autoridades prácticamente nulo. Entonces es indignante a ratos, pero bueno, no dejamos de hacer nuestro trabajo y no dejamos de atender a nuestra familia, porque es nuestra obligación y nuestro compromiso como educadores y educadoras. Tal cual. Mario Aguilar, profesor y presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores. Queremos también preguntarte sobre la salud mental de los docentes. Lo vimos en las redes sociales un poco tirándolo para la talla respecto a este audio filtrado de una profesora que se notaba. Sí, impresionante. De verdad, yo creo que todos empatizamos con ella porque se notaba harta de la situación, colapsada, y queremos saber desde adentro cómo tú lo ves, si es que han recibido reclamos, solicitudes y cómo ustedes recomiendan abordarlo de parte de los profesores. Sí, nosotros hemos detectado obviamente como gremio que hay claramente una situación de colapso en nuestros colegas, y nuestro gremio, que además es fundamentalmente femenino, el 73% de los docentes del país son mujeres, y claro, tú entenderás que una mujer de mediana edad, que es profesora, que tiene que atender a todos los cursos, si es que es de asignatura, tiene varios cursos, cada uno distinto, con distintos contenidos, con distintas planificaciones, y que además tiene sus propios hijos en la casa, y que además, si es jefa de hogar, como muchas, tiene que atender también su casa. Entonces tú comprenderás que estamos hablando de triple, cuádruple de trabajo, el trabajo duplicado, a lo menos duplicado en materia docente, porque el trabajo a distancia es mucho más difícil, el atender a sus hijos, el apoyar a sus hijos y además atender su hogar. Entonces realmente la colega con la que todos nos sentimos bastante identificados, lo que expresaba era ese colapso. Y cuando tú tienes para peor patanes como el ministro de Economía o como el senador Moreira, que un verdadero patán, diciendo que los profesores son flojos, que están cómodos, que quieren seguir de vacaciones, ya realmente es como para que este colapso estalle, ¿no es cierto? Da rabia, sí. Por supuesto, da mucha rabia. Entonces, finalmente la colega, a pesar de que el exabrupto y lo que se escucha ahí ha tenido bastante apoyo, primero con nosotros como gremio,
hemos entendido perfectamente lo que ella vivió, y la verdad es que a partir de parte de ciudadanía, apoderados, apoderadas, bastante también comprensión. Yo creo que la gente ha tenido bastante más sentido común que las autoridades del gobierno para entender el difícil tránsito, el difícil situación que hemos tenido que enfrentar los docentes. De hecho, un montón de apoderados de ese mismo colegio le dieron apoyo a ella porque sabían por lo que estaban pasando. No, o sea, yo que estoy viendo ahí como la SOE está todos los días en el colegio online ahora, nada más que sacarle el sombrero a cada uno y desde acá, desde este humilde espacio, mandarle un abrazo, porque la verdad es que hacen una pega impresionante. Increíble. Profes. Bancarse todo eso, más todo lo que dice Mario, que claro, toda la interna que uno no conoce simplemente es la vida notable. Personal de cada uno. Es notable. Mario, sí, queremos... es verdad, y la gente lo ha reconocido felizmente. Queremos preguntarte también por otras aristas que tú estás abarcando por el mundo político. Sabemos que tú eres candidato constituyente por el Distrito 8, si no me equivoco. Sí, por el Distrito 8. Y queremos saber cuáles son tus principales ideas de campaña, porque obviamente están ligados a lo educacional, a tu historia como presidente del Colegio de Profesores. ¿Cuáles son esas ideas que tú quieres plasmar en nuestra nueva Carta Magna? Sí, de hecho ahora me pillan para esta nota en Estación Central haciendo un recorrido casa a casa, en un barrio acá, en Las Parcelas, y la verdad es que nosotros nos sentimos representantes. Yo me siento que mi candidatura es en representación del mundo social, en representación de los docentes, de las docentes, de las comunidades educativas, del movimiento social en general, aquellos que levantamos el reclamo, que estuvimos en las calles desde el primer día, a partir del 18 de octubre del 2019, que hemos sido capaces de enfrentar esta verdadera dictadura que tenemos hoy día de gobierno, y que hemos tenido que sufrir la represión, hemos tenido que sufrir la descalificación, la competencia desleal. Nosotros vamos en una lista independiente, que no va ligada a partidos políticos, absolutamente independiente, lista de independientes y movimientos sociales de la prueba, así se llama. Perfecto. Y por lo tanto competimos en condiciones muy desiguales, porque no tenemos ni cercanamente el mismo financiamiento que tienen los partidos. Es muy grosera la diferencia de aporte público para las campañas. En la franja televisiva es otro chiste. Sí, los partidos tienen largos minutos y nosotros tenemos un segundo. ¿Te das cuenta? Para mi candidatura yo tengo un segundo. Tuve que juntarla con otros candidatos y juntar los segundos y poder entre todos hacer un spot de 8 segundos que va saliendo por lo tanto cada 8 días, no todos los días, porque era la única forma de poder decir algo coherente. Sí, uno lo ve en la franja. Con todo lo difícil que es. Pero aún así nos ha ido muy bien, porque la gente, yo creo que está bastante cansada de la clase política, no solo del gobierno, está cansada de la clase política en general. La impugnación que hubo el 2019, el 18 de octubre, fue al gobierno de Piñera, por cierto, pero también al conjunto de la clase política. Por algo el eslogan dice: no son 30 pesos, son 30 años, y es muy decidor del sentimiento de la gente. Por lo tanto nos va bien, y nosotros lo que levantamos como propuestas principales: uno, la recuperación de los derechos sociales, donde educación, por supuesto, para mí es uno de los ejes. La educación, recuperarla como un derecho social, no un bien de consumo como la definió Piñera en algún momento. La educación no un negocio, no un producto de mercado, sino que un derecho para todos y todas, gratuita. Por lo tanto debe hacer siempre la educación pública en todos sus niveles. Nos dicen: oye, pero usted está loco, ¿cómo la educación superior va a ser gratuita? ¿Y cómo en Uruguay es gratuita, por ejemplo? La educación pública superior, la educación universitaria en las universidades públicas de Uruguay es gratuita. Si usted tiene las capacidades, supera las pruebas de admisión, estudia gratuitamente, y eso se paga a través de impuestos que todos los ciudadanos y ciudadanas colaboran. Eso es posible. Tenemos que recuperar nuestros derechos, nuestros recursos naturales, que ya están entregados prácticamente completos a transnacionales extranjeras. El litio, por ejemplo, que es el futuro, podría financiar todas nuestras necesidades sociales si lo administráramos nosotros. Tenemos que recuperar el agua, que hoy día es un gran negocio. En el distrito donde yo voy de candidato, por ejemplo, en Tiltil, hay comunidades completas que no tienen agua potable en la casa. Es verdad. Cuando le dicen las autoridades lávese las manos con frecuencia, ellos no tienen cómo lavarse las manos con frecuencia, porque no hay agua. El agua la han saqueado y se han apropiado unos pocos de ella. Y finalmente una democracia donde efectivamente haya control sobre la clase política, que la ciudadanía tenga control, los corruptos que vayan a la cárcel y no a clases de ética, que los corruptos, si se detecta corrupción o financiamiento ilegal, salgan del cargo, sean expulsados de sus cargos, y por lo tanto la ciudadanía tenga control sobre ellos, y no como pasa hoy día, que hay prácticamente impunidad. Nosotros tenemos senadores, diputados que claramente incurrieron en corrupción para financiar sus campañas, y ahí están como si nada. El mismo Moreira, que nos trató de flojo a los profesores, el muy patán, financió su campaña de manera absolutamente ilegal, andaba pidiendo el raspado de la olla, y ahí está, como si nada, senador, sigue cobrando su fantástico sueldo,
sigue teniendo todos los privilegios a pesar de ser un corrupto. Saliendo en matinales también. En la nueva Constitución. Aparece un montón en matinales el senador. Sí, además, uno se pregunta cuándo trabaja, si está todo el día en matinales. Es verdad. Quiero preguntarte también, Mario, para ir terminando porque se nos va el tiempo, ¿qué te parece este posible cambio de fecha y cómo le afecta a los independientes, como tú nos decías? El cambio de fecha de las elecciones. Que va a ser medio inevitable el cambio de fecha por la situación de la pandemia. Esto demuestra además la situación catastrófica que tenemos. Hace 2 semanas le preguntaron al ministro París si se iban a suspender las elecciones y él lo negó categóricamente. Dijo, salvo que tuviera una catástrofe, las elecciones no se van a suspender, y ahí está. Entonces, reconoce el gobierno que la catástrofe está. Sí. Y claramente tenemos que cuidar la salud. A nosotros nos perjudica enormemente porque nosotros somos campañas que tenemos muy poquitos recursos, y los pocos que tenemos ya los teníamos gastados, y extender la campaña durante 6 semanas es tremendamente difícil. Mucha gente ha pedido permiso en sus trabajos porque nosotros no somos políticos profesionales para poder hacer campaña, y ese permiso se les termina ahora. Entonces nos perjudica mucho, pero aún así yo creo que si es por razones sanitarias, bueno, habrá que hacerlo, habrá que asumir, y ojalá la normativa que aprueben en el Parlamento, que se está discutiendo en este momento, establezca regulaciones que haga que esta competencia tan desleal que hemos tenido y tan desventajosa no se agudice todavía más con esta postergación. Ojalá que sea lo mejor posible para todos. Mario Aguilar, profesor y presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, además candidato a la constituyente por el Distrito 8. Un abrazo, Mario, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mario. Eduardo, gracias, Francisca, que estén muy bien. Chao, cuídate.